que contribuirá en gran manera a que todo quede atado y bien atado. ¡Y una mierda! Bueno, nuevo programa de Desatando, el programa de la juventud que no le debe nada a este régimen ni a este sistema. Normalmente hacemos, o hemos estado haciendo en los otros programas como bloques temáticos, ¿no? Pero hoy venimos con un programa más de actualidad política, un programa nada espeso, perfecto para el verano, fresquito, con un tema que seguro que no habéis escuchado hablar ni en este verano ni en todo el año, que es la situación política del Estado español. ¡Chan, chan! Tema nuevo. Pero bueno, yo creo que veréis, ¿no?, que la parte de análisis político, incluso de claves del periodo que se abre y de intervención política, no son los típicos análisis políticos que podéis ver en La Sexta o en El País. Un poco diferente. Vamos a hacer una parte más de análisis de la política actual, pero desde una perspectiva de izquierda, anticapitalista y revolucionaria. Vamos a hablar, como decía, ¿no?, del momento político que estamos viviendo y del panorama que tenemos por delante, al menos algunas claves para tener en cuenta en los próximos meses. Y bueno, sobre todo para nosotras es importante hablar de la intervención política como revolucionarios y como revolucionarias, porque defendemos que hay que poner en pie una alternativa política de izquierda, anticapitalista y revolucionaria, con un programa que dé respuesta a las necesidades de la clase trabajadora y de las grandes masas y de los sectores pobres populares de esta sociedad, ¿no? Bueno, vamos a intentar un poco responder a esa pregunta de por qué hace falta una alternativa política. Y hoy no tenemos ningún invitado ni invitada especial porque es verano y se van de vacaciones, pero tenemos a Pablo, el de las camisas, fiel colaborador con sus camisas veraniegas, a Motis, que es la señora que, bueno, le pasó por aquí en el anterior programa, le gustó y se ha quedado. Hola, buena tarde. Y yo, que soy Ibero, en fin. Si es la primera vez que nos escucháis o que nos veis, Desatando es un programa que impulsamos militantes de la agrupación juvenil estatal Contracorriente y de la agrupación internacional de mujeres pan y rosas, y que contamos, bueno, pues con el apoyo de la red internacional de diarios Izquierda Diarios. Izquierda Diario, no diarios. Hay uno. Bueno, hay muchos, pero se llama Diario. Claro. Bueno, y después de todos estos nombres, ¿no?, empezamos un poco a hablar de todo el lío que hay, bueno, lío entre comillas, que ha girado alrededor de esta investidura fallida. Y yo creo que lo mejor sería, pues, empezar haciendo un poco de memoria de cómo hemos llegado o cómo llegábamos a estas últimas elecciones y a la investidura. No sé si quién se quiere animar, empezando. Va, me animo yo y vamos a ver, porque con el verano también estoy un poco espesito con la calor. Además, bueno, primero de todo, cabe recordar que nosotros la situación del Estado español actualmente la calificamos de crisis orgánica. Y crisis orgánica es un término... ¿Crisis qué? Es un término que utiliza Antonio Gramsci, que ahora trataremos un poquito de explicar porque es un poquito denso. La crisis orgánica es una crisis del Estado en su conjunto, tanto a nivel económico, político y social, y de las formas de organización política e ideológica de la clase dirigente. Empezamos a desarrollar un poco porque si no va a ser difícil. El término un poco utilizado por Gramsci sostiene que la crisis orgánica se produce o se puede producir cuando el Estado fracasa en una de sus empresas políticas. ¿Y qué leches significa una empresa política? En este caso, una empresa política sería ser como una iniciativa política importante que constituye una de las patas del Estado. Voy a ir un poco más despacio porque me estoy acelerando un poco. Sí, y yo solo quiero recordar a Motis que es un podcast y que no todo el mundo te ve, entonces deja de hacer gestos a la cámara. Vale. Por eso nos tenéis que ver en persona, para ponernos cara. Bueno, pues bien, una empresa política, como decía antes, significa una iniciativa política que constituye una parte importante del Estado y, digamos, de sus bases clave para que se sostenga. Para tirar hacia adelante esta empresa política necesita el apoyo de las masas, que o bien lo ha conseguido porque se lo han dado, o bien porque lo ha impuesto a través de la fuerza. Entonces, uno de los motivos de la crisis orgánica es que esta empresa política fracasa, o sea, que no tira para adelante.
Otro de los motivos es que amplios sectores de las masas, especialmente, decía Gramsci, del campesinado y de la pequeña burguesía intelectual, pues pasan de la pasividad política a una cierta actividad y a empezar a plantear una serie de reivindicaciones. Además, en esta situación, otra de las características, que luego más adelante todo esto lo compararemos un poco con la situación española para que sea un poco más fácil de entender. Pues en esta situación los partidos tradicionales y las coaliciones también dejan de funcionar y dejan de ser, digamos, esa estabilidad, esa base que necesitaba el propio Estado para su funcionamiento. En relación precisamente con esto último, con esta crisis de los partidos, de las coaliciones y del asentamiento tradicional, se da una crisis de representación. Crisis de representación es como un término que hemos escuchado mucho últimamente, que nosotros utilizamos también mucho, pero se le dan como distintos enfoques. Bien, de forma un poco resumida, la crisis de representación sería como una fractura entre los representantes y los representados, que luego, ya digo, explicando con el caso español, todo se va a entender mucho más claro. Entonces, precisamente, en esta situación en que los representantes, los representados no se sienten... los ciudadanos se sienten representados por sus representantes. Me estoy liando un poco. Precisamente en esta situación, los sectores, digamos, que están más por fuera de la opinión pública, quizás no tan políticos, como la iglesia, los bancos, las altas finanzas, los sindicatos, tienen y cogen más fuerza. Ahora, traduciéndolo un poco a la situación del Estado español y para que nos entendamos todos, el régimen del 78 vendría a ser, digamos, el modelo de Estado, y sus bases principales, o sea, los puntos más importantes de él y que lo sostienen, serían sus distintas empresas políticas. Entonces, por ejemplo, una de las empresas políticas sería las autonomías y el Estado de las autonomías. Fracaso del Estado de las autonomías, tremendo. Sobre todo inicialmente en el caso catalán, primero con el pacto fiscal que me demandaba más, y luego con el gran crecimiento y masificación del movimiento democrático catalán por el derecho a decidir Amb mi il·lusió. en 2012. Entonces esta sería una de esas patas del régimen del 78 que fracasa, una empresa política que no tira para adelante. Luego, precisamente en el 15M, vemos otro de los elementos clave de esta crisis orgánica, que es precisamente el despertar de las masas, en este caso no del campesinado o de la pequeña burguesía intelectual, como decía Gramsci, sino especialmente de la juventud y de amplios sectores de una clase media empobrecida que se harta y se queja contra este sistema. Vaya gran sorpresa que en una crisis del sistema capitalista las clases medias se empobrezcan tremendamente. Gran sorpresa. Bueno, y de hecho, si hacemos un poco de memoria, en este 15M uno de los grandes cánticos, las consignas eran el "no nos representan". Este "no nos representan" nos trae directamente a lo que es la crisis de representación. Precisamente hablábamos o hemos hablado muchas veces que el régimen del 78 y su sistema político siempre se ha sentado sobre una base de partidos, un bipartidismo sostenido por el PP y el PSOE, que en aquel momento se ponía bajo absoluta cuestión, bajo cuestionamiento, con el cántico aquel de PSOE y PP, la misma mierda es. Inicialmente había como esperanzas de que Ciudadanos y Podemos podían o venían, digamos, a cuestionar todo este bipartidismo. Sin embargo, realmente lo único que hicieron fue integrarse como una nueva pata del Estado, estableciendo un bloque izquierda-derecha en el que se integraron sin ningún problema y realmente sin cuestionar nada de fondo y sin alterar para nada lo más mínimo de la estructura de fondo de este régimen del 78. Entonces, bien, para intentar un poco arreglar todo esto, el Estado, o más bien el régimen del 78, intentó, digamos, diversas vías de restauración. Y entramos con la restauración número 1. Número 1. La restauración número 1 es la que se da por derecha y es la más reaccionaria. Se da posteriormente al 1 de octubre y está liderada por Rajoy, apoyada por el rey con su gran discurso que parecía que había que salir porque iba a haber una intervención militar en Cataluña, y entonces se caracteriza sobre todo por ser absolutamente centralizadora, autoritaria, y que recuperaba un poco también ese nacionalismo español más rancio que parecía recuperar la policía de Torrente. Recordemos que nos dejó una frase, una grandísima frase en esta época Rajoy, que es "y la europea". Y la europea. Pues como decía antes, recordamos las declaraciones del rey, el "a por ellos", que fue tremendo, o sea...
Como somos un poco precarios, tampoco tenemos efectos de sonido y tenemos a nuestra compañera Motis haciendo cantos al micro. Somos precarios hasta para el programa. Bueno, y un ensalzamiento de la Guardia Civil y una victimización de pobrecitos que mal los han tratado en Cataluña, a la vez que salían imágenes de ellos repartiendo hostias como panes. Pues bien, esta primera intentona contó con el apoyo absoluto del PSOE, apoyo al 155 y por parte de Podemos simplemente una oposición parlamentaria que evidentemente pues no se oponía ningún freno para este nuevo intento de restauración. Sin embargo, hay un segundo intento de restauración que se da cuando sale la sentencia... Número 2. Cuando sale la sentencia de la Gürtel, y entonces el PSOE, digamos, la aprovecha para echar al PP del gobierno con el apoyo de Podemos y de los independentistas catalanes. Aunque realmente los socialistas no cuestionaban de base lo fundamental y lo esencial todo este proyecto de restauración, lo utilizan como un poco una vía para poder recuperar relevancia política, ya que recordemos, en aquel momento estaban perdiendo muchísimo papel político, más que papel político, como digamos importancia, relevancia, como algo distinto, porque se habían sumado a apoyar al 155, la escalada represiva, etcétera. Entonces, aquel gobierno de Sánchez, apoyado por los independentistas y por Podemos, igualmente era absolutamente inestable, lo apodaban el gobierno Frankenstein porque no se sostenía ni para atrás. Y precisamente contaba con el rechazo de la Zarzuela, que veía con muy buenos ojos el intento de restauración anterior, el establishment, aunque tampoco digamos es que estuvieran en contra de Sánchez todo el establishment, y la Zarzuela y el rey no es que para nada fueran, digamos, el PSOE lo más progresista que había entonces. Sin embargo, bueno, este gobierno Frankenstein no podía prosperar, evidentemente, porque seguía sin resolver la cuestión catalana, ni tampoco tenía intención de hacerlo. Seguía en marcha un juicio por el procés y que iba a salir una sentencia con la cual no iba a poder negociar ni iba a poder jugar nada el PSOE. PP y Ciudadanos, ante la entrada emergente de Vox con las elecciones en Andalucía, se continúa su camino hacia a ver quién es más facha. No sé, parecía el nuevo concurso del año. Ya veis, a las 3, yo creo que en el Rojo Vivo o algo, depende cómo, escuchando declaraciones podemos hacer un concurso de quién es más facha. Y luego todo esto, el PSOE que puso en marcha una política de gestos que era absolutamente insostenible, que se sostenía un poco en permitir la entrada del Aquarius y luego, sin embargo, anunció la apertura de más CIEs, con lo cual todo es un poquito raro. Entonces, esta ha sido un poco la situación y definición de crisis orgánica e intentos de restauración. Ha intentado ser lo más amena y entendible posible. Lo siento mucho si no ha sido así, ya que soy dicen que tengo a veces un vocabulario un poco de señor y escribo en plan señor, o sea, soy como Benjamin Button, pero en versión militante revolucionario. Bueno, aquí viene la millennial. Ya llegó. La millennial. Ya están aquí. Sin embargo, ninguno de estos dos intentos funcionó y así llegamos a estas elecciones. Por otra parte, estas pasadas elecciones fueron después de la emergencia de Vox en Andalucía y se situaron un marco clarísimo para la izquierda: frenar la extrema derecha a toda costa y evitar un gobierno del trifachito con PP, Vox y Ciudadanos. Pero, ¿cuáles fueron estas campañas electorales de los partidos? Pues aquí lo he traído un poco dramatizado, fresquito, para que se entienda. Que hace calor. Hace calorcito. Esto con un tinto de verano pasa rápido. Se abre el telón y aparece Pedro Sánchez. En PSOE nos postulamos como el partido capaz de frenar la extrema derecha, defendiendo un gobierno progresista, haciendo gala de la política de gestos de nuestros meses en el poder. Nos postulamos como el mejor defensor de las mujeres, los inmigrantes y los trabajadores frente al temor por la entrada en el Congreso de Vox. Pero Pedro, ¿y los CIEs? Local. Cállate. ¿Y la reforma laboral? ¡Que te calles! ¿Y el 155? ¡Cállate! ¡Pedro! En definitiva, prometemos ser quienes vamos a frenar a la ultraderecha y traer un nuevo periodo progresista. Bueno, y aquí se cierra el telón y vemos los CIEs, la reforma laboral, etcétera, etcétera. ¡Qué sorpresa! Unidas Podemos confirmó el giro a la derecha que venía realizando durante los últimos años y se sumó de pleno a la campaña del mal menor. Recordemos que viene de un discurso contra la casta política, pero al final acaban pactando con ella. Durante toda la previa electoral se mostraron como la otra parte del gobierno por el que abogaba el PSOE,
con un absoluto apoyo a Sánchez que tan solo se veía ensombrecido por algún condicionante de entrada en el gobierno para que el programa se cumpliera. Pedro me da un ministerio. No. No obstante, en ningún momento plantearon nada fundamentalmente distinto a los socialistas. Es más, hicieron de la Constitución su programa, y el propio Pablo Iglesias la defendió a copa y espada. A copa, bastos. Ya he dicho que esto con una ¡Moros! copa de tinto de verano pasa... Bueno, que la defendió a capa y espada en todos los platos. En el lado de la derecha, PP y Ciudadanos continuaron su radicalización siguiendo la estela de Vox. Y soy el caballo de Abascal. Es el caballo de Santiago. Quien hacía gala de un discurso machista y racista que además ocultaba un programa claramente neoliberal. Una pelea para ver quién mejor era para acabar con el demonio del independentismo catalán o frenar el creciente movimiento de mujeres. Todo ello enmarcado dentro de un profundo nacionalismo español. Bueno, yo si no se ha notado era el caballo de la Reconquista. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? Facha. Era blanco, ¿no? ¿Era negro? He me dicho que acuerdo. de qué color es el caballo blanco. Ya, pero eso es el chiste, el refrán. O Prosigamos. como se diga, pero no me Prosigamos. acuerdo si su caballo era blanco. Bueno, da igual. Al margen de este paréntesis de animales. Bueno, como íbamos viendo, ¿no? El resultado de las elecciones, de estas últimas elecciones generales, tuvo al PSOE como el gran triunfador. Y ya desde ese momento veíamos que había pues, analistas y periodistas, ¿no? Hablando de una nueva hegemonía socialista que, bueno, yo personalmente no lo veo y luego podemos seguir hablando de factores en este sentido, ¿no? Pero incluso a mí lo que me resultaba curioso es que el IBEX 35, el día después de las elecciones, saludó prácticamente el gobierno... bueno, el posible gobierno de Sánchez o el resultado de Sánchez, subiendo por primera vez después de unas elecciones en bolsa, lo que no había pasado en la historia de la democracia del 78. Por su parte, ¿no? Vemos como Unidas Podemos tuvo una bajada de 2 millones de votos en las elecciones generales y luego en las autonómicas vemos cómo pierde ayuntamientos como por ejemplo el de Madrid, ¿no? Pero a mí, para mí lo interesante en este debate, discusión o factores claves, etcétera, es plantear, ¿no? Que Podemos, Izquierda Unida, han contribuido a la recuperación por izquierda del régimen, ¿no? Que han contribuido a blanquear completamente al PSOE. Que podemos ver cómo desde 2015, con su búsqueda de un gobierno de progreso de izquierdas y progreso de izquierdas con 1 millón de comillas y más, pero bueno, cómo vemos que este blanqueamiento también viene de esta política, ¿no? Y esta búsqueda de gobierno, que parece un título de película mala de Antena 3. Creo que la dieron el otro día, a las Sí, 3 o así. la búsqueda del Nicolas gobierno. Cage. Les lleva a apoyar, ¿no? Les llevó a apoyar la moción de censura del PSOE contra el PP, ¿no? Volvemos en 155 minutos. Sí. Por último, ¿no? Vemos las fuerzas independentistas catalanas que mejoran sensiblemente los resultados, ¿no? Con Esquerra, que se sitúa por primera vez como fuerza en unas generales con 15 escaños, o Junts per Catalunya, que se mantiene con un escaño menos, o el Front Republicà, que a pesar de que no saca representación, sí que tiene más de 100.000 votos, ¿no? Pero si hablamos de la gran hostia electoral de la derecha española, tenemos que hablar de Euskal Herria, donde el PP, Ciudadanos, Vox no sacan ningún escaño, y por otra parte vemos como el PNV recupera la primera posición y Bildu dobla sus resultados, ¿no? Pero sobre todo, ahora hablando de la hostia electoral de la derecha, en concreto en Euskal Herria, pero bueno, podemos ver que la crisis de representación ha pegado un salto en la derecha. El PP ha tenido los peores resultados de su historia desde Fraga, o sea, desde Fraga, el exministro franquista, padre del Partido Popular, y el que consiguió en su momento
consolidar al PP como el partido hegemónico de la derecha. Una cosa, ¿no os pica un poco la nariz? ¿No No. tenéis así como un...? No, yo creo que ¿no? es el polvo. o algo. Tómate un Sí, antihistamínico. ¿no? Vale. Ciudadanos se ha quedado a poco de pasar al PP, lo que analistas políticos llamaban sorpaso, que es cuando un partido supera en votos a otro que tradicionalmente venía estando por delante. Desatando Educa. Y desde luego, la novedad de estas elecciones, nadie puede negarlo, es que Vox ha entrado en el Congreso. Vemos que Vox es un proyecto que tiene puntos en común, de contacto con otros fenómenos internacionales de extrema derecha, como pueden ser Salvini en Italia, Le Pen en Francia o Bolsonaro en Brasil. Lo que también hemos visto con los votos de Vox es que sus votos los han obtenido de sectores de la derecha tradicional radicalizados y que los mejores resultados los ha conseguido en los barrios ricos, como Salamanca o Zarzuela en Madrid. Zarzuela, no el pescado. O Elegido en Andalucía. Y a Vox también hay que darle otro mérito, por decirlo de alguna manera, que es que ha marcado la agenda de PP y Ciudadanos. Con todo esto, el escenario político español que tenemos es que la crisis de representación sigue abierta. Sí, es que, bueno, si alguien nos está viendo, estamos como en constante tensión porque estamos grabando en un sitio que no sabemos, estamos grabando un podcast o un programa de fenómenos paranormales, entonces es como Es lo que tiene grabar en una antigua escuela de adultos que lo mismo te encuentras. prácticamente abandonada. Pablo, ven a jugar conmigo. Bueno, estábamos hablando, ¿no? Un poco de que hay cierta recuperación del PSOE y creo que es un punto importante hablar de esta recuperación o de esta relativa recuperación porque no se produce porque hay una ilusión en el proyecto político que representa Sánchez, sino porque viene... o sea, es un voto de rechazo al ascenso de Vox y a un posible gobierno del trifachito a nivel estatal, repitiendo, ¿no?, el caso andaluz. Los resultados de las generales han tenido como resultado inmediato lo que decíamos, una relativa recuperación de una de las patas del bipartidismo, en este caso del PSOE, y es algo que no solo pasa en el Estado español, sino que también vemos en otros países, ¿no? Como cuando emergen fenómenos reaccionarios se favorece relativamente y de manera coyuntural a que los partidos de extremo centro, como en este caso el PSOE, se represtigien, ¿no? Por ejemplo, por poner algún ejemplo, tendríamos el caso del Partido Laborista con Corbyn o el Partido Demócrata en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora una pregunta que surge o que se está haciendo mucho después de la investidura, de las 2 sesiones de investidura fallidas, es ¿por qué no se ha producido el pacto de Estado, el pacto entre PSOE y Podemos? ¿Por diferencias programáticas? No. Unidas Podemos, como señaló en la última sesión de investidura, se presentó como el socio leal del PSOE, ¿no? Como que los socialistas le habían menospreciado y, de hecho, reivindicó todas las renuncias programáticas que había asumido para poder formar gobierno. Sin embargo, veíamos como Sánchez y Lastra, ¿no?, en sus intervenciones se aseguraron muy bien en remarcar que no había diferencias programáticas con Unidas Podemos y reducían toda la disputa a un reparto de sillones. La impresión que a mí me da, por ejemplo, es que la intención del PSOE es generar la imagen de que Unidas Podemos no acepta los resultados de las generales y que está obstaculizando un gobierno, la formación de un gobierno de izquierdas, entre comillas, otra vez. Todas las renuncias que ha aceptado Unidas Podemos, programáticas, constatan su integración en el régimen del 78. Pero, a pesar de todas esas renuncias, el PSOE ha hecho todo lo posible para no hacer viable ese acuerdo, ¿no? O sea, que si pues ahora dilato las negociaciones, que si os ofrezco un papel secundario, ¿no? Pero realmente la pregunta es, ¿pero por qué, no? ¿Y para qué? Bueno, estábamos hablando de que el PSOE tiene una relativa recuperación, ¿no?, que es importante para que el régimen se estabilice, pero eso no está completado, por decirlo de alguna manera. Si Sánchez forma gobierno, o formase gobierno, tendría dependencia de los independentistas, del independentismo catalán para ser estable. Entonces, si consigue deshacerse de Podemos o de alguna manera desactivarlo, ¿no?, incluso también de Ciudadanos, es un objetivo importante para el PSOE y para el régimen del 78 que está en crisis. Por lo tanto, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo cuando se plantean, ¿no?, las nuevas elecciones
les da miedo incluso al PSOE. Yo creo que al PSOE no le da miedo unas nuevas elecciones porque lo ven incluso como una oportunidad de asentar Sí. las tendencias restauradoras del régimen, ¿no? Entonces, Absolutamente. yo, bueno, Bueno, luego más adelante también creo que trataremos esto un poquito más también. Ahora volvemos a entrar en otra parte del programa un poco de Desatando Educa o traduciendo, no sé, le vamos, a esta sección de explicar cosas generales, términos, la vamos a llamar ahora Desatando Educa. vale. Si puedo meteré todo aquí abajo en el vídeo. Bueno, en todo este contexto, los últimos meses, con el debate de investidura, etcétera y tal, se ha hablado mucho pues de que las fórmulas propuestas o de lo que se estaba hablando para un gobierno progresista era, por una parte, la fórmula del gobierno de coalición, o otra, el gobierno en el modelo portugués. Pues bien, ¿qué significan o cómo funcionan un poco? ¿Cuál es la realidad de estas dos fórmulas, propuestas, etcétera? Paradójicamente, el modelo portugués es el mismo que reivindica el PSOE como Izquierda Unida, como el sector de anticapitalistas de Podemos. O sea, de hecho, Miguel Urbán, del sector de anticapitalistas de Podemos, escribía en Twitter: sí a un acuerdo programático fuertemente controlado parlamentariamente desde una oposición de izquierdas. Bueno, ya veremos que todo, ya vemos que todo esto de controlado parlamentariamente resulta un poco a veces inviable. De hecho, en el país vecino, en Portugal, que es donde, digamos, se toma como referencia esta fórmula del modelo portugués, por eso se llama modelo portugués, porque está en Gracias, Portugal. Pablo, por la Bien hilado. aclaración. Es Bien que- hilado. Gracias. Bueno, tras las elecciones de octubre en 2015 se formó un gobierno del Partido Socialista de Costa con el apoyo parlamentario del Partido Comunista, los Verdes y el Bloco de Esquerda. Entre los argumentos de los principales defensores del modelo portugués encontramos pues una mejora y un progreso económico, una reversión de los retrocesos, digamos, a nivel de políticas del periodo conservador, una disminución del paro. Sin embargo, hay un poquito de trampa en todas estos... ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, trampa! ¡It's a trap! En todas estas declaraciones que enarbolan la bandera del gobierno a la portuguesa. Porque la realidad es que todo este progreso económico, de hecho, se ha basado en gran parte en una mayor facilidad para la explotación laboral y un empeoramiento de las condiciones laborales. Es decir, gracias a que es más fácil explotar y a que la gente trabaja en peores condiciones, la economía ha crecido. Con lo cual, este crecimiento económico a lo mejor realmente no es tan positivo como defienden los defensores del modelo portugués. Además, para ilustrar un poco esto, podemos hablar de que el salario mínimo nacional, que en 2015 era del 5... Perdón, que el salario mínimo nacional en 2015 lo cobraban... el 2005, por Dios, me estoy liando. Que en 2005 tan solo lo cobraba el 5% de los asalariados, en 2014 llegaba a el 12,9%. O sea, un progreso económico basado en una mayor explotación. O sea, viva la explotación como modelo de crecimiento económico. Además, a todo esto hay que sumarle el crecimiento de las huelgas de muchísimos sectores en Portugal, como los taxistas, los enfermeros, los funcionarios, profesores. Y para dar un dato más de todo lo que significa este gran modelo portugués, es que en el año 2018 se produjeron un total de 260 huelgas. O sea, más que durante el periodo de gobierno conservador en el que se vivieron tan solo 85. Pero es que hay más. Tan solo ya son, ¿eh? Bueno, tan solo me refiero en De un comparación a los 260, o sea, es más que duplica. Luego, además, o sea, todo este gran gobierno portugués aplicó la ley de requisición civil que llevaba 43 años sin aplicarse para poder reprimir las huelgas de transporte y sanidad. Pero es que no solo eso, sino que además el gobierno portugués no solo no derogó la reforma laboral anterior, sino que pactó una nueva reforma laboral junto a la derecha. Ante todo esto, Unidas Podemos, especialmente también Pablo Iglesias, saca el discurso de que hay que formar parte del gobierno para conseguir que se cumpla el programa acordado y así, si nosotros estamos dentro del gobierno, se podrá tirar adelante todo lo que hemos prometido y todas estas reformas laborales, etcétera, no pasarán. Tengo miedo. Bueno, porque aquí también hay un poquito de trampa. Sin embargo, el gobierno de coalición, que lo que propone es un gobierno formado por el PSOE junto a Unidas Podemos, a diferencia del modelo portugués, que lo que propone es un gobierno del PSOE apoyado parlamentariamente por Unidas Podemos, que necesitaría su apoyo para la aprobación de las leyes,
También se ha ensayado en otros sitios. Se ha ensayado, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, y tampoco ha funcionado realmente. O sea, las políticas han continuado tirando hacia adelante sin ningún tipo de recuperación de la clase trabajadora o de los retrocesos durante los años vividos de crisis. Pero es que es más. O sea, no hace falta ni siquiera irse a los sitios en los que Podemos... Estoy también controlando el audio. En los sitios en los que Podemos ha, digamos, cogobernado juntamente con el PSOE, sino que si miramos los municipios donde la marca Podemos ha tenido gobierno, como las ciudades de Barcelona o Madrid, en Barcelona vemos que precisamente Ada Colau vuelve a ser alcaldesa gracias a los votos del racista de Valls y de las élites y del 155, que reprime a los manteros, se posiciona a favor del sonar y no de la huelga de los riggers, los precios del alquiler continúan subiendo, con lo cual es absolutamente, aparte de ineficaz, que incluso toma un papel activo cuando tiene que tirar hacia adelante políticas de apoyo en contra de las huelgas, etcétera. Por su parte, Manuela Carmena no se queda nada lejos y da una gran lección de economía al decir que los desahucios también se evitan pagando. Muchas gracias, Manuela. Gracias. La abuela entrañable. También apoya el golpe de estado de Guaidó, defiende la operación Chamartín, que resulta absolutamente un pelotazo urbanístico tremendo, que fomenta la especulación y defiende el pago de la deuda como la que más. Con lo cual, estos son tanto el modelo portugués y todas sus, digamos, contradicciones y cosas que nos oculta, como luego el modelo de coalición o incluso de gobierno de Podemos o sus diferentes marcas. Para hacer un poquito una idea. Bueno, al final no deja de ser gestionar el capitalismo realmente en municipios o a nivel estatal. Bueno, una primera parte de análisis, de claves, de situación, de cómo llegamos a todo esto, ¿no? Pero partiendo de todo lo que hemos estado diciendo, ¿cuál es el panorama que veis que hay, ¿no? Y también otra pregunta que yo creo que es necesaria en este momento es ¿cómo se interviene políticamente en un escenario así? No sé... Bueno, a ver, yo creo que, por ejemplo, por también un poco analizar las posiciones de los partidos, comentamos antes un poco que el PSOE lo que podía hacer un poco era en esta pelea con Unidas Podemos, utilizarla para dinamitar el espacio que hay a su izquierda, sobre todo aprovechando las luchas internas que tiene Podemos con sus socios, utilizando, como tú decías antes, todas las jugadas posibles para hacerles quedar como los malos que no quieren apoyar el gobierno y tal, y que incluso en nuevas elecciones, como decíamos antes, seguramente el gran beneficiado sería el PSOE, después de una hostia de Podemos enorme. Y luego, de aquí a septiembre, yo creo que también va a intentar un poco liquidar a Ciudadanos, presionándolo a favor de que apoye su gobierno o al menos lo apoye con una abstención, porque en esta lucha tremenda que se ha abierto a la derecha, que no parece que vaya a hacer una moderación, sino que se van a seguir profundizando en la radicalización de la derecha, tanto de PP, Ciudadanos, marcada la agenda por Vox, pues aprovechar, digamos, esta presión para una abstención o un apoyo de Ciudadanos al gobierno del PSOE, que liquidaría tremendamente a Ciudadanos en este auge por pelear por ser el nuevo heredero de la derecha española, con lo cual se le abran también posibilidades al PP de recuperar un poco la posición que perdió en las últimas elecciones y volver quizás a una fórmula más cercana al bipartidismo que teníamos anteriormente, de un 50% PP-PSOE. Esa puede ser, digamos, creo yo, una de las claves o de las jugadas que intente hacer el PSOE para un poco eliminarse, para poder ser más hegemón, digamos, y liderar mucho más toda esta restauración y reequilibrio del régimen del 78. Bueno, yo creo que otro factor importante es y va a ser claramente Cataluña. Las elecciones, con los resultados, se puede ver las aspiraciones democráticas del pueblo catalán y vasco. No han retrocedido ni con la represión ni con el fantasma de la autonomía, sino que salen reforzadas. Concretamente, en el caso catalán, la dirección del Procés está demostrando que está dispuesta a pasar página si le dan a cambio alguna negociación que incluya la situación de los presos políticos.
De hecho, Esquerra Republicana lo plantea abiertamente. Pero desactivar y desviar el movimiento democrático catalán no depende solo del PSOE. La Corona y la Judicatura están comprometidos con acabar con el proceso con la salida más de derecha, que es una sentencia ejemplarizante para los presos políticos y es un foco de tensión, de obstáculos para cualquier intento de política de distensión y de retorno a la política autonómica. Y bueno, tiene que salir la sentencia del proceso en los próximos meses, que ya veremos a ver lo que pasa, y que es muy posiblemente que rompa estos puentes creados por Esquerra Republicana y Junts per Catalunya y reabra la crisis catalana nuevamente. Bueno, Rufián ya lo planteaba en la sesión también. Sí, Decía, yo, ¿no? Como que intentaba ser un poco el árbitro para formar un gobierno de las izquierdas y tal, pero planteaba que, bueno, mi partido en septiembre no sé si va a poder ceder tanto porque justamente está la sentencia del proceso, se espera al menos que salga. Luego también ha tenido grandes, o sea, los últimos días veíamos como los CDRs, la protesta de los CDRs que dejaron excrementos en las sedes de los partidos. Sí. Con lo cual también no solo, digamos, las contradicciones, o sea, los problemas a nivel parlamentario que puedan tener, sino también de la propia presión del movimiento democrático catalán. Pero luego, además, un poco también se está hablando mucho, o hablan algunos politólogos, de si realmente el PSOE puede volver, digamos, a representar ese papel de gestor estable del régimen del 78, digamos, ese gran garante, el mejor agente que ha tenido, sin duda, el régimen del 78 para mantenerse. Yo lo veo bastante complicado porque realmente para poder, digamos, volver a jugar ese rol de una época, yo que sé, tipo Zapatero, necesitaría recrear un poco las condiciones materiales, o sea, las condiciones económicas que propiciaron también y que hicieron posible todas esas políticas, pues a lo mejor de concesión de derechos y de un crecimiento económico, con lo cual eso lo veo absolutamente difícil. Además, la crisis de representación continúa absolutamente abierta, sobre todo por la integración también tanto de Ciudadanos como de Podemos en el régimen del 78, lo cual hace también muy posible que esa crisis de representación se radicalice incluso por de izquierda o por derecha. O sea, ya lo hemos visto con un fenómeno tipo Vox que crecía a la derecha de lo que es PP y Ciudadanos y además les marca la agenda. Y la crisis de Podemos y del neoreformismo con su gran, digamos, integración dentro del sistema y dentro del modelo de gestión del capitalismo, también abre la posibilidad de que pueda haber una radicalización a izquierda, con lo cual toda esa crisis de representación que está abierta, yo veo muy difícil que se cierre. Con lo cual, aparte, por lo que decíamos antes también, o lo que decía antes también, de que hay muchos problemas, sobre todo económicos, que no se han cerrado, de que no hay o hay a la vista una gran crisis de crecimiento económico, una gran situación de crecimiento económico que pueda favorecer, pues, no sé, políticas más sociales o más gestos, sino que precisamente se espera una época de retroceso económico ahora en los próximos años. Resulta muy difícil que realmente el PSOE vuelva a poder jugar ese rol de gran gestor del régimen del 78 avalado por todo el mundo. Bueno, avalado por todo el mundo. Muchas ¿Cómo era comillas. Bueno, da igual. Bueno, yo creo que gestos puede hacer perfectamente a pesar de que tenga que aplicar recortes y políticas económicas neoliberales y duras, porque realmente Zapatero, o sea, la época de Zapatero era casi como una guerra cultural, ¿no? En la que es el periodo en el que se aprueba el matrimonio igualitario, el aborto, se consiguen mejoras en las condiciones del aborto. Hay como una serie de políticas culturales, ¿no? de estos gestos, por decirlo de alguna manera, pero que lo que pretenden es tapar un poco toda la política neoliberal que se está implementando, los recortes, no me sale ahora, la reforma laboral, o sea, realmente esos gestos los puede seguir manteniendo, pero eso no puede hacerlos y eso no va a implicar que no lleve a cabo las políticas neoliberales que tiene que aplicar realmente, ¿no? Bueno, no sé, el día de las elecciones, cuando salieron los resultados, ya se veía, ¿no? a Carmen Calvo con la camiseta de Soy feminista, o sea, ese tipo de gestos sí que los tienen y bueno, yo creo que los pueden seguir teniendo y que cierto margen para aplicar pues una política de gestos sí que van a tener, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Luego también yo creo que hay gente que a lo mejor puede ver con sorpresa o con cierta sorpresa los resultados de Podemos, de Unidas Podemos, ¿no? Pero si realmente vemos su trayectoria política, yo creo que no sorprenden tanto. O sea, me refiero a la bajada de los 2 millones de votos, ¿no? Vale. 2 millones de votos menos que respecto a 2015, 30 escaños menos, etcétera, ¿no? Visto así, sí que puedes decir, hostia, y esta bajada, ¿no? de votos, ¿por qué? Claro, la lógica del mal menor que se vio en estas elecciones para mí no responde únicamente a esta bajada, sino que también es eso, lo tienes que enmarcar en toda la trayectoria política de, bueno, pues de todos los meses de giro político a la derecha que ha estado haciendo hasta que llegamos a la campaña electoral donde, bueno, Iglesias y Garzón se presentaban como garantes de este supuesto gobierno de izquierdas, ¿no? Junto al Sí. PSOE y que desplegaban una política social que se basaba en la Constitución del 78, ¿no? Tan querida por todos actualmente. Y... Que nadie ha votado o que se votó, o que nuestra generación al menos no lo votó, o sea, bueno. ¿Votar? ¿Qué es eso? Bueno, es lo que decían, todas las encuestas que salían, que no sé, ahora no me acuerdo, pero que a partir de, bueno, la gente que tiene, ahora no me acuerdo Sí, si eran más de- 40, 50 años, para abajo, no había votado la Constitución. Claro. No, diría que era más incluso, no sé si más. Ah, no me Y la acuerdo. mayoría lo votaron por miedo, para saber lo que pasaría. Bueno, por miedo y porque también se presentó como una gran conquista, ¿no? Claro. Donde, por cierto, colaron la monarquía como la mayor obra de Sí. iba a decir colamiento, pero eso no existe, Colamiento. de meter por debajo la monarquía. Y realmente Suárez incluso lo dijo, ¿no? Que se dejó de preguntar por la monarquía porque las encuestas le daban que perdían, ¿no? Sí, sí. Otra empresa política. Sí. Bueno, como decía, ¿no? Si vemos Ujú. toda esa trayectoria, yo creo que puede ir sorprendiendo menos, ¿no? Que se puede ir entendiendo un poco más. Cuando aparece Podemos, a partir del 15M, ¿no? De la crítica velada o light que tiene a la corona. Que incluso, no volverá a ocurrir. por ejemplo, ahora con todo lo de los referéndums, ¿no? Me acuerdo que sacamos un artículo que a mí me parecía muy interesante en Izquierda Diario que se llamaba Podemos convocar un referéndum sobre la monarquía. El título que te gustaría leer y no lo vas a leer, ¿no? Porque no tienen ni siquiera la intención de convocar un referéndum sobre la monarquía, ¿no? Bueno, en 2015 llegan a gobernar a lo que se llaman, ¿no? Los ayuntamientos del cambio, gestionando, como decíamos antes, el capitalismo en grandes ciudades del Estado. Madrid, Barcelona, pero también Cádiz, también... ahora no me recuerdo si es en La Coruña, en Zaragoza, bueno, ¿no? Diferentes ciudades. Ante la cuestión catalana, se niega a tomar iniciativas a favor del pueblo catalán que está defendiendo el derecho a decidir y contra la represión. Adopta una postura neutral, ¿no? Que al final la acaba poniendo del lado del Estado que está reprimiendo a los catalanes y a las catalanas. Y después, por último, llegamos a estos últimos meses con toda su política de defender el status quo institucional y el gobierno de coalición con el PSOE, ¿no? Y yo creo que una pregunta que se está haciendo también mucha gente, ¿no? Que en su momento, cuando el surgimiento de Podemos lo veía con ilusión, con esperanza, ¿no? Es, bueno, pero y esto es lo que se llamaba la nueva política, ¿no? Lo que venía a decir que iban a acabar con la casta, que bueno, que la casta, que no sé qué tal. Bueno, pues realmente lo que se está demostrando en los últimos tiempos, y más concretamente en el último año, 2 años, bueno, un poco más quizá, es que Podemos era un proyecto más progre de restauración del régimen con un discurso, bueno, pues de regeneración democrática, etc. ¡Reformismo! Sí, una pastillita de reformismo. Una pastillita. Acaba ¿Cuál de quieres? empezar el ¿La audio, azul o sea. o la roja? No, digo que gritas mucho. Ah, vale. No. No me digas eso, por favor. O sea, creía que no se había grabado nada de este maravilloso programa. Me muero si tenemos que volver a empezar. Bueno, yo creo que 10 minutos más Ay. y de calor quizás un golpe sí que Madre nos da, mía. Bueno, y también yo creo que es importante ver de dónde nace Podemos, ¿no? Podemos nace
de tomar las reivindicaciones del 15M, que luego vemos que va un poco, ¿no?, dejando de lado, y pasa pasando de las calles a una estrategia institucional, pero que no solo deja las calles de lado por meterse en lo institucional, sino que en su política parlamentaria es totalmente reformista, en la línea de lo que decíamos, de su objetivo de ser la pata izquierda del régimen, ¿no? Finalmente, con toda esta trayectoria de ir detrás del PSOE y en el marco de mucha más polarización política, se ha quedado sin espacio electoral. Pero no solo se ha quedado sin espacio electoral, sino que su objetivo, o el que pretendían que fuera su objetivo de ser una herramienta de transformación política, tampoco va, no sé. Lo que sí parece, ¿no?, es que parece definitivo en cierta manera, es que el tiempo de Podemos de ser una mediación que fuera capaz de desviar el descontento de las masas, de la calle, etcétera, hacia una política o hacia una estrategia de ilusión en un cambio estructural por arriba, también se ha acabado, ¿no? Porque, bueno, se habla de la crisis del neorreformismo, de que el proyecto neorreformista de Podemos no cuaja. Bueno, Unidas no han podido. No han podido. Ver el último podcast sobre el anterior, no, el otro, sobre la extrema derecha y la crisis del neorreformismo. Sí. Bueno, Unidas no han podido llevar a cabo su estrategia totalmente reformista, yo qué sé. Bueno, yo decía esto de importante, de que yo creo que se ha acabado el tiempo de Podemos, como esa desviación, ¿no?, a una ilusión de reformarlo por arriba, porque yo creo que si en los próximos meses hay fenómenos de movilizaciones juveniles como fue el 15M, o fenómenos como lo que estábamos hablando de luchas obreras, como en el caso de Portugal, para recuperar todo lo perdido por años de recortes, de crisis capitalista, etc., Unidas Podemos va a tener un papel, para mí, como lo tuvo la Izquierda Unida de Cayo Lara, que prácticamente vio el 15M por televisión, ¿no? Sí, Entonces, absolutamente. En bata. eso es importante para pensar sobre todo los próximos meses y el panorama político, ¿no? Un panorama político que para mí presenta retos. O sea, son retos políticos que tenemos que tomar y que hay que asumir y que hay que debatir y discutir y pensar bien hasta el fondo qué suponen las estrategias reformistas, qué supone realmente toda la política de Podemos, del PSOE, etcétera, ¿no? Para lo que decíamos al principio, ver cómo intervenir en todo este panorama, sin caer en el pesimismo de, bueno, no se puede hacer nada, toda política, cuando llegas a las instituciones, es un abuso de poder, degenera, bla, bla. Bueno, esos son los partidos políticos del régimen, tradicionales, etcétera, ¿no? Y tampoco en lógicas antipartidos, de que no hay que construir un partido, el que en nuestro caso lo que defendemos es la construcción de un partido revolucionario, ¿no? Y lejos de toda esta lógica pesimista, antipartido que puede haber en algunos sectores, ¿qué es lo que se puede proponer, ¿no? O sea, que rompa con esa lógica. Sí, lo que has comentado, Vero, es que a la bancarrota del nuevo reformismo pone en evidencia más que nunca que es necesario construir una izquierda anticapitalista y revolucionaria que combata este régimen y a los capitalistas con total independencia de clase. Es decir, con un programa revolucionario propio que dé respuestas a las demandas de la clase trabajadora y a los sectores populares. Hace mucho calor. Es que he soplado en el micrófono cuando hablabas, lo siento. Y esto construir esta izquierda es única y exclusivamente posible sin ir detrás de la burguesía y no asumir su programa que defiende sus propios intereses, que como múltiples veces nos ha mostrado la historia de la lucha de clases, que son contrarios a los de la clase obrera. Vaya, parece una lección básica de historia y de marxismo, pero... Desatando educa. 2. 2 muy buena o 3 sección, o 4 o sea. ya. Sí, como estamos diciendo, la crisis orgánica continúa abierta, que los diferentes frentes de la crisis, también la económica, la territorial, la de representación, las múltiples, tenemos que tener en cuenta que pueden aparecer nuevos fenómenos sociales y políticos, tanto por derecha como por izquierda. Y Vox no deja de ser una expresión de todo este caldo de cultivo político. Un caldo en verano que no sienta nada bien.
Pues está caliente. No me dejéis hacer más el caballo de Vox, por favor, porque esto va a quedar fatal. No, y Vox, justamente lo que tú decías, es cuando surgió Vox, yo recuerdo que en las redes, incluso, militantes de izquierda, activistas, influencers también un poco raros, ¿no? Decían, es que el surgimiento de Vox es culpa de los catalanes que han querido independizarse, Uy, el surgimiento de no. Vox es culpa de las mujeres, del movimiento feminista que desliga totalmente las reivindicaciones de las mujeres de la clase obrera, ¿no? Como que había como culpar, bueno, obviamente el auge de Vox es culpa de los andaluces que no saben a quién votar o de los Qué obreros rabia, y de los qué trabajadores rabia. que no tienen ni idea de a quién votar y votan al PP y votan a no sé qué. Bueno, no. Vox es hijo de este régimen Claro. del 78. ¡Papá! Vox es hijo de las políticas neoliberales que durante años han estado llevando a cabo PSOE y PP. Yo soy tu padre. Entonces, desligar el auge de Vox, la emergencia de Vox, de esa realidad, ¿no? Hicimos un ciclo de charlas este año con Andrea Datri, que es una compañera nuestra de Pan y Rosas Argentina y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas en Argentina también. Y en Madrid, por ejemplo, hizo esta charla sobre extrema derecha y todo el auge de la extrema derecha, la crisis del neorreformismo, etcétera, con Pastor y Filigrana. Y yo recuerdo que lo que dijo es, bueno, si haces políticas de derechas, creas sensibilidades de derechas y te gana la derecha. Entonces, culpar a ajenos y extraños del auge de Vox y no poner también el foco en que es lo que decíamos, ¿no? O sea, cuando hay problemas sociales como el paro, como... ahora se me ocurre el paro porque es el que más vivo, más carne se hace en amplios sectores de la población. Cuando haces políticas que solo generan paro, trabajos precarios, etcétera, y no estás dando ningún tipo de solución a esas demandas sociales, viene Vox con un programa radical de derecha que da salida por derecha a esta crisis capitalista y, bueno, pues emerge y saca votos y lo tienes en Andalucía, yo qué sé. Es la carne del caldo. Sí, claro, es la carne de este caldo de cultivo. Las metáforas culinarias, no sé yo, pero... Desatando cocina. Bueno, pero luego, en todo este marco, ¿no? Del auge de Vox, de crisis del neorreformismo, etcétera, tenemos diferentes fenómenos, movimientos, como por ejemplo el de mujeres, que tienen mucho peso a nivel internacional, y en el Estado español particularmente tiene mucho peso, sobre todo con las dos últimas huelgas del 8 de marzo, ¿no? Luego también tenemos la juventud que sale a la calle contra el cambio climático, la que organizó los referéndums sobre la monarquía en 30 universidades del Estado español, de la que fuimos parte impulsora. Y bueno, son algunos ejemplos de una juventud que realmente no le debe nada, como decimos al principio de este podcast, no le debe nada a este sistema porque solo nos trae miseria y explotación y opresión. Sí. Lo único que tiene para ofrecernos el capitalismo es contratos precarios, contratos temporales, contratos de 10 horas para ganar una miseria que no nos da ni siquiera para poder independizarnos, para poder pagarnos estudios, para poder vivir, para poder divertirnos, para poder nada, para seguir siendo explotados todos los días. Es para lo que nos sirven los salarios que nos pagan. Una juventud que siempre hablamos, ¿no?, de los miles y miles de estudiantes que tuvieron que dejar de estudiar, no porque quisieran, sino porque los expulsaron prácticamente de las universidades al subir las tasas. Cuando hablamos de la elitización de las universidades públicas, es en este sentido también. O sea, la subida de tasas expulsó a miles de estudiantes. Entonces, podríamos hablar de muchos otros problemas que justamente tiene la juventud, que tienen las mujeres y que tienen las personas inmigrantes y la clase trabajadora en su conjunto, pero daría para ya otro programa de horas, ¿no? O más. Y bueno, yo también quería hacer punto en algo que me parece importantísimo de toda la campaña electoral que tuvimos para las generales, sobre todo, que era la lógica del mal menor, ¿no? Yo ahí siempre me preguntaba, ¿mal menor para quién? Para mí no. Para un inmigrante que está en un CIE, tampoco. Para un trabajador precario que cobra 300 euros por trabajar media jornada y que está sometido a unas condiciones de explotación y de precariedad extremas, tampoco es el peso de un mal menor, ¿no? Entonces,
mal menor para quién y para qué. O sea, ¿qué es el PSOE? El mal menor. El PSOE de Felipe González que precarizó el mercado laboral. El de los recortes en servicios de sanidad y educación. El del GAL. El del 155. El PSOE de los CIES, de las concertinas, de la ley de extranjería. Ese es el mal menor. Súper mal menor. Ese es el mal menor que no querían vender. No es el mal menor. Y Estoy relajando a Vero. y el neorreformismo tampoco era el mal menor, porque con toda su política de apoyar al PSOE y de apoyar sus políticas estaba apoyando todo esto. Entonces, el mal menor, siempre va a haber un mal menor. Siempre. Gramsci lo decía, siempre hay un mal menor. Frente al fascismo hay un mal menor, frente a no sé qué hay un mal menor. Pero el mal menor es un mal mayor. No, o sea, realmente también plantear que para frenar a la extrema derecha había que votar al PSOE, que justamente estamos diciendo que fue uno de sus padres, entre comillas, por todas las políticas neoliberales que llevó a cabo, es un poco contradictorio, porque es como ponerle la responsabilidad de parar a la extrema derecha a la misma ente, por decirlo de alguna manera, que ha hecho posible que surja, ¿no? Entonces, es un poco contradictorio. Y nosotros cuando surgió Vox, lo que planteábamos es, Vox está dando o pretende dar con su programa una salida radical por derecha a la crisis capitalista que inicia en 2008. Nosotros lo que tenemos que plantear ahí no son medidas, medias medidas, reformas que pueden suponer un parche. Lo que tenemos que plantear es un programa que dé una salida radical por izquierda. O sea, por poner un ejemplo, cuando Vox planteaba que para acabar con el paro lo que había que hacer era echar inmigrantes. Nosotros lo que planteábamos era, no, para acabar con el paro lo que hay que hacer es repartir las horas de trabajo, porque hay gente que tiene jornadas de 12, 14 horas y hay gente que lleva en paro desde hace años. Hay que repartir esas jornadas, esas horas de trabajo sin reducción salarial. Hay que nacionalizar las grandes empresas y la banca bajo el control obrero. Hay que expropiar. Si estamos diciendo que uno de los problemas son las viviendas, los alquileres, que son carísimos, los fondos de buitres, etc., hay que expropiar a los bancos el parque de viviendas que tienen los bancos y las grandes empresas. Y hacer un parque público para que la gente no tenga que estar pagando, bueno, para resolver el problema de la vivienda. No sé, son algunos ejemplos. No pagar la deuda. ¿Por qué vamos a tener que pagar la deuda? Que la crisis la paguen los capitalistas, no la vamos a pagar nosotros como trabajadores, como pobres, como estudiantes, como jóvenes. O sea, no sé, son de alguna manera medidas urgentes que se podían plantear perfectamente y que medias reformitas y parchecitos no solucionan al final, ¿no? Entonces, yo planteaba eso porque, bueno, a mí me parece muy importante porque se vuelve a abrir otro periodo de debates, etcétera, y yo creo que hay que seguir planteando todo esto, ¿no? Que la crisis la pague Amancio Ortega, colega, no la voy a pagar yo. No le paga a sus trabajadores. Va a pagar la crisis. Anda. Anda. No, pero claro, yo Sí. precisamente por todo el programa que planteas, un poco la serie de demandas que es necesario plantear, lo que hace falta es la construcción de una izquierda que, frente a toda, digamos, esta lógica del neorreformismo que pretende negar el papel o la capacidad de la clase trabajadora y de las masas para imponer un programa de este tipo, lo que hay que pelear es por la construcción de una izquierda que plantee un programa así desde la perspectiva de que únicamente a través de la movilización social con la clase trabajadora, que es la que tiene el centro en este sistema económico, únicamente con la movilización de la clase trabajadora, utilizando sus métodos de lucha, que incluso movimientos actuales han recuperado métodos o empiezan a recuperar métodos de lucha como tradicionalmente de la clase trabajadora, como el movimiento de mujeres, por ejemplo, planteaba la huelga general para el 8 de marzo, el movimiento del clima, incluso algunos plantean huelgas por el clima. Pues bien, un programa que apueste por una construcción de un partido de izquierdas que plantee un programa así, que sea impuesto a través de la movilización de la clase trabajadora junto con los sectores oprimidos y explotados de esta sociedad, como son la juventud, como son las mujeres, como son los inmigrantes, que en contra del discurso de Vox de lo que hay que hacer es echar a los inmigrantes. Sin embargo, los inmigrantes son la parte más
pobre, mayoritariamente de la clase trabajadora de los países de España, de Francia, de Italia. Realmente son base de la clase trabajadora actual dentro, digamos, de todos estos países. Un partido que pelee también contra las burocracias sindicales que de entre todas las divisiones que ya nos impone el propio desarrollo del sistema capitalista, entre temporales, fijos, mujeres, jóvenes, y que la burocracia sindical profundiza y ayuda a, digamos, a aumentar, un partido que pelee contra, digamos, esta burocracia sindical, porque y por toda, digamos, esta serie por este programa, esta serie de medidas y un proyecto así es por el que luchamos los que somos militantes de la corriente revolucionaria de trabajadores y trabajadoras, de los que formamos parte de algunos militantes de Contracorriente y también de Pan y Rosas, porque para frenar no solo, digamos, a la restauración del régimen del 78 y Bueno, la restauración y acabar con el régimen del 78. No, evidentemente, pero para frenar, o sea, A mí que no se restaure... No, perfecto, si no se restaura, genial, pero si cae, mejor aún, o sea, es lo que hay que pelear. No va a caer, hay que tirarlo. Al suelo. Hace mucha Gusano. calor, o sea. No, pero que para, digamos, acabar con este régimen del 78 y con todas las fórmulas de apuntalamiento que intentan hacer tanto por derecha como por izquierda, como se suma a hacer Podemos en esta restauración del régimen del 78, lo que hay que hacer es trabajar por una organización revolucionaria, anticapitalista y de clase. Joder, los coros. Porque realmente también, frente a toda, digamos, esta lógica que hay de que de que las revoluciones son utópicas y que las revoluciones son imposibles y no va a volver a haber revoluciones nunca, o sea, la historia nos ha demostrado que objetivamente las revoluciones se producen, o sea, toda la historia humana se han ido aconteciendo las revoluciones, y cada vez que el sistema y la sociedad ha sometido a las masas a grandes sufrimientos, se han producido las revoluciones, y en las Mira, Espartaco. perspectivas del capitalismo no nos lleva a un progreso económico sostenido, y no nos va a llevar a épocas de grandes sufrimientos, y esas épocas nos las va a traer, con lo cual lo que realmente hace falta es que para cuando lleguen esas épocas, cuando se den, digamos, esas condiciones que materialmente hagan posible una revolución, porque las masas hacen también su experiencia con el neoreformismo, como estábamos comentando, y ven que no es una opción que les permita solucionar las condiciones que tienen y las ilusiones que les despertaba Podemos. Ven que no, primero, que no quieren hacerlo, y segundo, que aunque quisieran, no tienen ni siquiera una estrategia que les permita llevarlo hacia adelante. O sea, ni por una parte de, pobrecitos, ellos querían pero no han podido, porque no tienen una estrategia, ni se plantean una estrategia que pueda realmente imponerlo, ni luego se proponen hacerlo porque no desarrollan esa estrategia conscientemente. Realmente lo que hace falta es, pues, precisamente eso, una organización anticapitalista, revolucionaria y de clase que proponga un programa de este tipo y que proponga su imposición a través de la movilización de la clase trabajadora con sus métodos de lucha que se han ido desarrollando a lo largo de toda la historia de la lucha obrera y de la clase trabajadora, junto con el resto de sectores oprimidos como la juventud, las mujeres y los inmigrantes. Bien, Pablo. Nos sumamos. Un poco. ¡Nos sumamos! Nos suscribimos al canal de... Bueno, ya cerramos aquí. No sé ni cuánto ha durado esto. No, ha sido bueno, cerrémoslo. Vale, cerramos. Cerramos aquí. Antes me gustaría decir dos cosas. Una, que queremos mandar toda nuestra solidaridad a los compañeros y compañeras del CPC y de Arran, que fueron detenidos por... En ese momento no se sabía muy bien por qué, pero sabíamos que era por movilizaciones. Sí, fueron detenidos por los Mossos, les por acusaban de organización criminal, por diferentes movilizaciones. Toda nuestra solidaridad y nuestro mayor rechazo a la represión contra la juventud que lucha, que se organiza y que sale a la calle, ¿no? Y por otra parte, hemos tocado algunos puntos del programa, como por ejemplo, bueno, todo lo del paro o medidas así que han podido quizá quedar un poco en abstracto en el aire. Es muy difícil condensar un análisis político. Yo sí que estoy condensada Yo por también la estoy calor. condensada. Un análisis político de casi, no sé, desde la moción de censura de Rajoy hasta ahora,
con una perspectiva de cómo avanzamos, de qué se puede hacer, etc. Es muy difícil hacerlo en un programa corto, entonces si ha quedado algo en el aire, si no ha quedado bien explicado, lo que sea, os animamos a que leáis los artículos que hay sobre situación política en Izquierda Diario, en la sección de política, y a que leáis también el programa incluso del que hablábamos de la CRT. Dejaremos todos los links en la nota que estará en Izquierda Diario, así que si nos estáis escuchando por otras plataformas, ir a Izquierda Diario, podcast Desatando Izquierda Diario, y os sale. Sobre todo para poder también profundizar un poco. Y nada, simplemente decir cuál es el próximo programa que tenemos. El próximo programa, lo hemos comentado alguna vez, la idea de que haríamos una lista de películas que hay que ver, etcétera. Así que haremos un especial sobre películas, que durante las próximas semanas ya iremos dejando un poco las películas que vamos a hablar y comentar para que las podáis ver y así las veis en situación. Desatando películas. Sí, películas, aclaremos, que puedan tener un análisis del contexto político y social. No vamos a Bueno, ver- da igual. Hombre, yo creo que Doraemon es clarísimamente... High School Musical tiene un trasfondo. No, vetada. Más seria. De acuerdo. Iremos sacando algunas propuestas, pero también, bueno, si queréis, si alguien quiere hacernos llegar una propuesta de película, adelante. Nos podéis seguir. Sí. Bueno, perdón. 24 de agosto, próximo programa. 24, ahora más calor. Sobre todo, recordaros que nos podéis seguir en nuestras redes de Pan y Rosas Estado Español y Contracurre en Cataluña, en Twitter, Facebook e Instagram. En el vídeo lo tendréis por aquí abajo, aparecerá. Sí. Así que lo tendréis. Y bueno, nos están llegando bastante, como decíamos en el anterior programa, propuestas sobre secciones, sobre temas, etcétera. También nos están llegando bastante comentarios, ¿no?, sobre el programa y tal. Gracias, los vamos intentando incorporar. También decir que no somos especialistas, no tenemos ni puñetera idea de cómo editar, grabar, etcétera. Entonces, bueno, poco a poco vamos mejorando y los comentarios que vayan en esa línea para ayudarnos a mejorar son totalmente bienvenidos. Sí. Y ya, sin más, Muchas Gracias. gracias. Y cerramos. y nos vemos en 2 semanas. Bebed agüita.